Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el ejercicio 4 de la guía de dinámica, la guía 3.2. Confundo porque está la 0. De la práctica 2, donde hay hay como una mesa y hay dos masas unidas por una soga, una masa acá, otra masa por acá. Por acá hay una roldana y están unidas por una soga. Este sería el diagrama, ¿no? Diagrama del ejercicio. Muy bien. Esta va a ser M1, esta va a ser M2. Y vamos a arrancar el ejercicio intentando pararnos sobre todo en los objetos de estudio y analizando para cada objeto de estudio cómo son las ecuaciones de Newton. Y para eso, bueno, primero arranquemos por M1. Entonces nos paramos encima de M1, la tomamos como objeto de estudio a M1, y vemos que M1 va a interactuar con la Tierra, con el suelo, que estaría este suelo que está acá, y también con la soga. Además nos dicen que la interacción con el suelo no tiene fricción, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer un diagrama de fuerzas, tendríamos M1, tendríamos hacia allá la soga, que vamos a llamar la tensión, la fuerza de la soga, hacia abajo el peso, que es la interacción con la tierra, y hacia arriba la normal, que es la interacción con el suelo, con el piso, con este piso que está acá, ¿no? Bueno, em, fíjense que este diagrama de fuerzas, este diagrama de interacciones nos ayuda a pensar el diagrama de fuerzas. Por eso está bueno si ustedes se acostumbran a hacerlo. Y así vamos a tener, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ya tenemos todas las fuerzas. Entonces nos va a posibilitar hacer esto, ¿no? Y como estamos en la masa 1, le ponemos 1. Entonces tenemos la normal más el peso más la tensión. T1 le voy a poner, porque va a haber una T2. Es igual P1, P1 N1. Le podemos poner, ¿no? Es igual a la masa 1 por la aceleración N1. Muy bien, ahora vectorialmente, ¿dónde está N1? Bueno, N1, P1. P1 es el más fácil, ¿no? P1 es el peso de la masa 1, va a ser. Primero, fíjense que para escribir esta fuerza me es necesario un sistema de coordenadas, porque si no, no puedo decir en qué dirección está. Entonces vayamos viendo cuáles son las necesidades, ¿no? Entonces, 1, diagrama de interacciones. 2, diagrama de fuerzas. Pero acá, ya en este diagrama de fuerzas, ya necesito un sistema de coordenadas. Entonces, 3, sistema de coordenadas, marco de referencia. Pongo un sistema de coordenadas acá, con una coordenada X hacia allá, una coordenada Y hacia arriba. Y ahora sí puedo decir que P1 es menos M1 por G en I versor. O sea, está en la coordenada vertical y es negativa. Y N1 no lo conozco, pero sé que va a estar en I versor positivo, por cómo lo dibujé. Y después la tensión T1 no la conozco, pero sé que va a estar en X versor. Y va a ser positiva en X versor. Toda esa información la pongo. Y entonces vamos a obtener, fíjense, entonces dijimos, diagrama de interacciones, diagrama de cuerpo libre
recién ahí, si, bueno, sistema de coordenadas, sistema de referencia, y recién ahí nos vamos a la segunda ecuación de Newton. Y a mí en general me gusta escribir la ecuación de Newton en componentes, porque me es más fácil que escribirla vectorial, o sea, esta sería vectorialmente, pero acá tendríamos que descomponer cada vector. Entonces yo en general lo que hago es decir, bueno, en la dirección X tenemos T1 es igual a la masa 1 por la aceleración 1 en X. O sea, descompuse a la aceleración en 1 en sus dos componentes. A1X, punto y coma, A1Y. Entonces ya no hay más vectores acá porque son componentes, ¿no? Y en inversor tenemos, bueno, N1 positivo menos M1 por G es igual a M1 por la aceleración 1 en Y. Como la aceleración 1 en Y es 0, porque no se mueve en esta dirección, y acá podemos despejar la normal. Es igual que el peso, pero en sentido contrario, ¿sí? En módulo es igual que el peso, pero en sentido contrario. No es un par de interacción. Digo porque a veces esas fuerzas que a ustedes se les anulan las piensan como par de interacción. No es un par de interacción. El par de interacción está en cuerpos distintos. Bueno, muy bien. Ahora necesitaríamos hacer algo similar para M2. Entonces vamos a arrancar. M2, ¿con qué interactúa? M2 interactúa con la Tierra y la soga también. Entonces, si queremos hacer un diagrama de cuerpo libre, pues tendríamos que poner la Tierra, el peso 2 hacia abajo, la tensión T, que podemos llamar T2, si les parece. T2, ¿no? Porque no sabemos bien cuánto vale, T2 le podemos llamar hacia arriba. Entonces, acá ya necesitamos un sistema de coordenadas, ¿no? Habíamos dicho sistema de coordenadas. Acá es donde nos podemos hacer mucho matete, mucho matete. De hecho, yo me hice matete cuando lo quería explicar y lo tuve que grabar de vuelta este ejercicio. Así que ahora en este momento voy a elegir un sistema coordenado que va a rotar va a seguir la línea de la soga. Es decir que este mismo sistema coordenado lo voy a llevar hasta acá, hacia acá abajo, diciendo que esto va a ser X. ¿Se ve? Como si este sistema coordenado siguiera hacia M2. ¿Qué es lo que me va a permitir eso? Me va a permitir relacionar muy fácilmente lo que le pasa a M2 con lo que le pasa a M1. ¿Por qué puedo hacer eso? Puedo hacer eso porque la soga transmite la fuerza en módulo, cambiando su dirección. ¿Ven eso? La fuerza que hace M2 sobre la soga acá, la hace hacia abajo. Esa fuerza la transmite la soga a la masa M1 hacia la derecha. Entonces va a convenir describir esto con un sistema de coordenado que mantenga esta idea de que un movimiento hacia la derecha de la masa M1 significa un movimiento hacia abajo de la masa M2. ¿Podríamos utilizar otro sistema acá? Sí, podríamos utilizar un sistema, el que más, seguramente el que más va a surgir, es un sistema XY donde el I vaya para arriba. El problema es que este sistema no es el mismo que este sistema. Vamos a tener que relacionarlos de alguna manera, entonces a este le podríamos poner prima, al que está acá en M2, y tendríamos que encontrar las relaciones entre la aceleración en un sistema y otro. Por eso digo que lo podemos hacer si quieren, pero por ahora hagamos esto. Hagamos que este mismo sistema de referencia gire con la soga, de manera que un movimiento hacia la derecha se convierta en un movimiento hacia abajo. Entonces, en ese sentido, P2, así como está escrito, va a ser positivo. Va a ser M2 por G en X versor, por como lo elegí, y T2 va a ser negativo.
Entonces vamos a tener la ecuación para X versor, que ahora es así, no es vertical. Vamos a tener m2 por g menos t2 es igual a la masa 2 por la aceleración 2 nx. X. No va a haber, en la otra dirección no va a haber, así que es toda la aceleración. Bueno, si quieren podemos, en un rato voy a ver si puedo después hacer alguno con eh, sin rotar el eje, ¿no? Si les es muy complejo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer algo similar pero para la soga. ¿Por qué vamos a hacer para la soga? Porque hasta acá estamos teniendo muchas incógnitas. Por ejemplo, ¿qué son incógnitas y qué no? Esto es dato. T2 es incógnita. A2X es incógnita. Esta ecuación es la que nos va a servir. Y de estas, esta ecuación ya la usamos. Entonces nos vamos a meter con esta ecuación. T1 es incógnita. Y A1X es incógnita. Entonces tenemos 4 incógnitas y 2 ecuaciones. Pero, vamos, estudiando qué es lo que pasa con la soga, podemos sacarnos de encima algunas de esas ecuaciones. Fijémonos, para la soga va a interactuar con, por un lado, M1 y por otro lado con M2. Podríamos decir también puede llegar a interactuar con la Tierra. Pero en general vamos a suponer que las sogas tienen masa despreciable, por lo tanto vamos a despreciar esta interacción con la Tierra. ¿Sí? Es decir, que si la soga no tuviera masa despreciable, si pesara muchísimo, sí tendríamos que tenerlo en cuenta. ¿Sí? No es lo mismo sacar un perro con una soguita que sacar un perro con una cadena gigante, le va a pesar. Entonces, a la hora de pensar en las fuerzas, vamos a tener que tener en cuenta la masa de esa soga. En cambio, si la soga tiene masa despreciable, no. Y vamos a ver que para la soga tenemos hacia abajo la fuerza que le hace T2, o sea, si esta es la soga, podríamos decir, hacia la X positiva tenemos T2', voy a llamarla T2', y hacia arriba o hacia la izquierda tenemos T1'. Por par interacción, la fuerza que le hace la soga a M1, que es T1, es igual a menos la fuerza que le hace M1 a la soga, que es T1'. Esto no lo voy a escribir, no lo vamos a escribir mucho. Y lo mismo, T2, que es la fuerza que le hace la soga a la masa 2, va a ser menos la fuerza que la masa M2 le va a hacer a la soga. Esto es par interacción. Fíjense que el par interacción siempre está en objetos distintos. ¿Sí? T1 está sobre M1. T1' está sobre la soga. T2 está sobre M2. T2' está sobre la soga. Están en objetos distintos. Si yo le hago una fuerza a la heladera me hace una fuerza a mí. Pero a la hora de estudiarlos están en objetos distintos. Por eso la necesidad de que ustedes empiecen a trabajar con cuál es el objeto que estoy mirando, cuál es el entorno. ¿Sí? Estas dos fuerzas para interacción nunca les va a aparecer en una misma ecuación restándose, porque cada ecuación es para cada objeto. Y como están en objetos distintos, nunca les va a aparecer un par de interacción que se les va a restar. Por eso decíamos que acá la normal y el peso se sumaban dando cero, o sea que la normal era la misma que el peso, pero en el sentido contrario, pero no son par de interacción. Porque la normal es la fuerza que le hace el piso a M1. Y su par de interacción está sobre la fuerza que M1 le hace al piso. Está en otro objeto. Y M1 por G es la fuerza que la Tierra le hace a M1, y habrá una fuerza que M1 le va a hacer a la Tierra, que está sobre la Tierra. Son objetos distintos. ¿Sí? Entonces, pero está bueno siempre
si a ustedes les es complicado, ser metódicos, metódicas, ir despacito. Entonces, por la duda, decimos, bueno, esta fuerza T1, ¿es la misma que la soga le hace a M1? Sí, es la misma, pero en sentido contrario. Entonces, acá podemos escribir. T1 sería negativa, porque va hacia arriba y hacia la izquierda, ¿no? Entonces, menos T1 más T2 es igual a la masa de la soga por la aceleración de la soga. No vamos a hacer muchas veces esto tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto está todo en X versor, ¿no? X. La masa de la... Perdón, esta es la masa de la soga. La masa de la soga vale 0. Entonces tenemos que T2 es igual a T1 en módulo. Y con esto ya nos podemos sacar de encima una de estas, T1 y T2. ¿Se ve? Tienen el mismo módulo. Que podemos llamar, si quieren, T. ¿Podríamos haber empezado diciendo eso? Sí, podríamos haber empezado diciendo la tensión es igual a M1 por A1X y acá M2 por G menos la tensión es igual a M2 por A2X. Y esta tensión es igual que esta tensión. Podríamos haber arrancado haciendo esto. Pero si es la primera vez que se topan con uno de estos ejercicios, sepan qué significa cuando nos dicen considere que la soga tiene masa despreciable. Significa eso, podemos hacer eso. ¿Sí? Entonces acá tenemos que poner que la hipótesis con la que pudimos hacer eso, igualar las tensiones, es que la soga tiene masa despreciable. Muy bien. Entonces ahora, buenísimo, porque nos sacamos una incógnita de encima. En vez de tener T2 y T1, tenemos solo una, T. Pero seguimos teniendo más incógnitas que ecuaciones, porque tenemos A1X, A2X y T. Tres incógnitas. Bueno, vamos a usar otra cosa de la soga, que es que como la soga es inextensible, si M2 se mueve para abajo 1 metro, M1 se va a tener que mover 1 metro para la derecha. Como la soga es inextensible, si ponemos un sistema de referencia en algún lado, vamos a ver que la velocidad que tenga M2 va a ser igual a la velocidad que tenga M1, y la aceleración que tenga M2 va a ser igual a la aceleración que tenga M1. Y esto ahora lo pongo sin módulo, sin vector, porque me estoy refiriendo al mismo eje, al eje X. Y eso es lo que está bueno de utilizar un solo eje que gira, que la soga va a estar sobre ese eje. Entonces, si la soga es inextensible. Porque si se puede extender, inextensible. No vale esto. La velocidad no es la misma. Se puede hacer esto proviene de decir, bueno, si el largo de la soga es la posición que tiene x2 menos la posición que tiene x1, si derivamos esto, acá la derivada vale 0, y acá vale v2 menos v1, o sea que las velocidades tienen que ser las mismas. Y si derivamos de vuelta, las aceleraciones tienen que ser las mismas. Pero ¿qué pasa? Para decir esto tuvimos que suponer que el largo permanece constante. Y esto es intuitivo, ¿no? Si el largo de la soga es constante, yo tiro de acá 2 metros y esto la otra parte se tiene que mover 2 metros. En cambio, si se puede estirar, no. Por eso decimos soga inextensible. Entonces, cada vez que tenemos una soga, vamos a decir, bueno, podemos suponer que las aceleraciones además son las mismas, en el caso en que la soga sea inextensible. Entonces, diciendo esto, vamos a decir, la aceleración 1 en X va a ser igual a la aceleración 2 en X, con el mismo signo.
Con todo esto, ahora sí vamos a las ecuaciones, nos quedarían. ¿Cómo nos quedarían las ecuaciones? Nos quedarían T es igual a M1 por A1, la voy a llamar, a X digo, la voy a llamar, o sea, a esta la voy a llamar a X porque es la misma para 1 y para 2. Y de la otra ecuación tenemos M2 por G menos T es igual a M2 por A sub X, porque la aceleración es la misma. O sea, esto provenía de M1, lo que está acá arriba, y esto provenía de M2. Y ahora puedo sumar estas dos ecuaciones, y fíjense que si las sumo, las tensiones de este lado, las tensiones se restan, queda M2, o sea, acá voy a hacer, si esto es la ecuación 1 y esto es la ecuación 2, voy a hacer 1 más 2. 1 más 2 se obtiene. Del lado izquierdo lo sumo y del lado derecho también lo sumo. Se obtiene T más M2 por G menos T es igual a M1 por A sub X más M2 por A sub X. Las T se me van y queda M2 por G es igual a M1 más M2 por A sub X. Puedo sacar factor común A sub X. Nos piden calcular la aceleración de los cuerpos. Bueno, de acá lo despejamos. La aceleración X va a ser la de los dos cuerpos. Va a ser M1 más M2 dividido M2, perdón, va a ser eh, M2 por G, M2 por G dividido M1 más M2. O sea, M2 vale 6, M1 vale 4. Ah, ah, estoy medio resfriado, disculpen. M2 vale 6, M1 vale 4. Entonces esto es 6 kilogramos por G dividido 4 más 6, 10 kilogramos. O sea que 6 décimos de la aceleración de la gravedad. Bueno, ¿cómo cambia la aceleración de M1 si sacamos la masa de M2 y tiramos hacia abajo con una fuerza de 58 newton, 58,8 newton? ¿Por qué dicen eso? Bueno, porque nos piden calcular también la tensión de la cuerda. ¿Cómo calculamos la tensión de la cuerda? Bueno, podemos despejarla de acá, por ejemplo. Vamos a ver con toda esta cuentita. 6 sobre 10G. La aceleración X habíamos dicho que era 6 sobre 10G, que es 6 sobre 10 por 9,8 metros sobre segundo, que como verán se parece mucho al cuadrado, se parece mucho a 6. 5,88. Y la tensión la podemos despejar de este, por ejemplo, T es igual a M1 por AX. Teníamos T es igual a 1 por AX, es igual a M1 por AX, donde M1 valía, habíamos dicho, M1 valía 6 kilogramos. Perdón, 4 kilogramos. Entonces esto es 4 por 5,88 metros sobre segundo al cuadrado, 4 kilogramos. O sea que nos da 23,52 newton. Bueno, por ahí está mal la cuenta porque acá me parece que apunta a otra fuerza, ¿no? 58,8 newton, no sé. Me parece que hay por ahí. Ah, no, perdón. Em, a ver si me confundí.
A sub X es M2 por G dividido M1 más M2. Bueno, ahora hagamos el B. El B dice, ¿cómo cambia la aceleración M1 si sacamos la masa M2 y tiramos hacia abajo con una fuerza de 58,8 newton? Ahora lo vemos ese. Pero bueno, ¿por qué preguntan eso? Porque la fuerza que experimenta M2 hacia abajo es de 58,8 newton. ¿Por qué? Porque es 6 kilogramos por 9,8. Es el peso. Es este M2 por G. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso. Pero antes de ver eso, me gustaría hacer un análisis medio cortito, que es que está bueno que ustedes lo hagan si pueden. Es medio por ahí, medio difícil, pero está bueno que ustedes lo hagan. Que es que si ustedes tomaban a estos tres objetos como uno solo, a estos tres objetos, la roldana, la cuerda y estas dos masas como un solo objeto, o sea, M1 más la soga más M2 como un solo objeto, y no tenían en cuenta las interacciones dentro de ese mismo objeto, las interacciones con el entorno son solo con la Tierra, y bueno, y en este caso el suelo acá. Después las interacciones son internas. Entonces, para la Tierra íbamos a tener menos, no, habíamos dicho que tomábamos un eje positivo así, ¿no? Positivo así. Entonces íbamos a tener más M1 por G más M2 por G, perdón. ¿Qué fuerzas tenemos primero? Ven que es importante, vamos a considerar para esta parte del cuerpo total, que es gigante, ahora el cuerpo es todo, ¿no? Vamos a considerar el peso 2, y acá vamos a considerar nada más. ¿Por qué? La tensión es interna, y el peso 1, habíamos dicho que con la normal 1 se contrarrestaban. Entonces estos tres cuerpos juntos, como uno solo, solamente van a tener una fuerza resultante que es P2. O sea que vamos a tener M2 por G es igual, y como el cuerpo está todo junto, vamos a poner M1 más M2 por una misma aceleración que vamos a llamar A sub X. Y obtuvimos la misma ecuación, ¿ven? Entonces fíjense, esto está bueno para que ustedes cuando lleguen a un resultado final, dicen, ¿esto tiene sentido? Bueno, tiene ese sentido. Y fíjense que también yo las ecuaciones las sumé. ¿Por qué las sumé? Porque como la tensión era interna y de un lado se iba para un lado y de un lado iba positivamente y del otro iba negativamente, ya sabía que se iban a restar, se iban a contrarrestar, porque es interna. Y es interna ese objeto que funciona como uno solo, que es M1 más M2 más la soga. Muy bien. Nada, quería contarles eso, que a veces podemos hacer ese análisis, que está bueno. Y, y bueno, también podríamos haber tomado, como les decía, otro tema, que no tiene nada que ver con lo de recién. Podríamos haber tomado sistemas de referencia distintos, y si tomábamos sistemas de referencia distintos, por ejemplo, donde para M1 teníamos un sistema de coordenadas así, y para M2 teníamos un sistema de coordenadas así, y2, x2, y acá y1, x1, y vamos a tener que decir en algún momento que la aceleración de la partícula 2 en y iba a ser igual a menos la aceleración de la partícula 1 en x. ¿Sí? Porque teníamos que unir este sistema de referencia con este sistema de referencia, relacionarlos.
Entonces, si esta masita se movía hacia abajo, esta masita se mueve hacia la derecha. Entonces, una aceleración negativa en I de la masa 2 es una aceleración positiva en X de la masa, ¿sí? Bueno, lo escribimos así. O como, es lo mismo ponerle, decir, bueno, una aceleración positiva en la masa 1 es una aceleración negativa en la masa 2. Entonces le pongo el menos de este lado, lo mismo. Donde le pongo el menos. Bueno, esto si hubiera usado dos sistemas de referencia distintos, ¿sí? Tendría que haber dicho esto y tendría que haber tenido en cuenta en las T, ¿sí? Porque T por ahí me quedaba, las tensiones por ahí quedaba T es igual a T prima con un menos. Eso, tenía que haber tenido en cuenta eso, nada más. Pero fíjense, porque muchas veces de ahí provienen algunos errores. Bueno, ¿qué más? Último, piden, ¿qué pasaría? Como esta M, el peso 2 es 6 kilogramos por G, que es 58,8 newton, es el peso de la masa 2, nos preguntan, ¿hubiera sido lo mismo si en vez de aparecer la masa M2 hubiéramos tirado acá con una fuerza, acá o si quieren acá, con una fuerza igual a 58,8 newton, en este caso en X versor, ¿hubiera sido lo mismo? Y entonces vamos a ver la ecuación. En este caso tendría solo M1, porque M2 no aparece, ¿no? ¿Cómo cambia la aceleración de M1 si sacamos la masa M2 y tiramos hacia abajo con una fuerza de 58,8 newton? Está claro que si tiramos acá hacia abajo, lo mismo que tirar acá hacia la derecha para la masa M1. Nunca llega, vamos a imaginar que está lejos como para llegar a la roldana, ¿no? Y entonces tenemos M1. Tenemos en el versor, voy a ir rápido, en el versor X, ya no voy a plantear en el versor Y porque sé que el peso y la normal se van a contrarrestar. Entonces en el versor X tenemos 58,8 newton positivo, es igual a M1 por la aceleración en X de la 1. Estos 4 eran 4 kilogramos, entonces queda 58,8 newton dividido 4 kilogramos. Entonces a 1X y esto eh, ya les digo, 58,8 dividido 4, 14,7. ¿Es lo mismo? Perdón, newton no, porque es newton sobre kilogramo, ¿no? O sea que va 14,7 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y este es lo mismo? ¿Dio lo mismo? No, efectivamente no es lo mismo. ¿Sí? Em, Tirar con una fuerza de 14,7 kilogramos, porque justamente en este caso habría un solo cuerpo, pero en el otro caso tenemos dos cuerpos, ¿sí? No es lo mismo. Así que bueno, em, piénsenlo, cualquier cosa lo consultan. Este ejercicio está bueno y podría ser un ejercicio tomable porque tiene bastantes cosas. Cualquier cosa, consulten lo del sistema de referencia, que por ahí es lo más delicado, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de tomar el sistema de referencia? Yo acá elegí una que no me embarulló mucho, pero podría haber elegido otra y en ese caso tengan cuidado a la hora de pasar las fuerzas o las aceleraciones de un sistema al otro. Bueno, hasta luego. Entonces...